Feliz día. Damos gracias a Dios por el milagro de la vida y le suplicamos nos dé la sabiduría para entender su palabra. Amén. Continuamos con la tercera parte de la introducción del Nuevo Testamento de la Biblia latinoamericana, titulado De la tradición popular a nuestros evangelios. Sería un error pensar que los evangelios fueron escritos de manera directa e inmediata por hombres como Mateo, Marcos o Lucas, quienes se habrían decidido un día a poner por escrito los hechos y las palabras de Jesús. Veamos lo que se debió haber vivido en el seno de las primeras comunidades cristianas. Al comienzo, los apóstoles daban testimonio de lo que habían visto y oído, pero poco a poco se fue sintiendo la necesidad de poner por escrito sus testimonios para conservar su recuerdo. Es lo que hacemos cuando en una reunión tomamos nota de un testimonio para compartirlo con los demás. Como ya hemos dicho, en las comunidades cristianas de Palestina se hablaba arameo o hebreo, según las regiones o la condición social. Los primeros escritos, pues, se redactaron en esas dos lenguas. Poco a poco se fueron agrupando textos relativos a los hechos y a las palabras de Jesús. De este modo, las primeras comunidades cristianas fueron pasando de un testimonio oral a un texto escrito, el de nuestros evangelios. Pero hay un hecho que salta a la vista. Casi todos los episodios relatados por Marcos lo son también relatados por Mateo y Lucas. Después, si observamos en Mateo y Lucas lo que no aparece en Marcos, veremos que una gran cantidad de dichos o palabras de Jesús se encuentran tanto en Mateo como en Lucas. De ahí que numerosos biblistas hayan creído conveniente hablar de dos fuentes. Los evangelios sinópticos habrían obtenido su información de dos textos más antiguos, uno que comprendía todo sobre los relatos y otro que era esencialmente una colección de dichos o palabras de Jesús. Sin embargo, esa teoría ha tenido que ser matizada. Actualmente parece que la tradición oral desempeñó un importante papel en la redacción de los tres evangelios sinópticos. Merced a ella, los textos más o menos redactados que circulaban ya entre las comunidades primitivas fueron retomados, completados y organizados. Nuestros evangelios sinópticos alcanzaron su forma definitiva al término de una evolución que duró, cuando más, algunas decenas de años y que concluyó alrededor de los años 70. Aunque es difícil determinar con precisión las influencias recíprocas entre la tradición oral transmitida por las comunidades cristianas y los que las pusieron por escrito, un hecho es innegable, que en este lento caminar hubo algunos personajes que desempeñaron un papel muy importante y que dieron a cada uno de los tres evangelios sinópticos su aspecto original. Estos personajes fueron Mateo, Marcos y Lucas. Los tres primeros evangelistas difieren entre sí únicamente por una elección más o menos extensa o por una presentación un poco distinta de los hechos y de las palabras de Jesús. En realidad, cada uno tiene su propia teología, su manera personal de conocer a Jesús, y es esta visión profunda, este testimonio personal, lo que justifica, al fin y al cabo, todas las diferencias. Marcos da testimonio de una serie de hechos y de acontecimientos en que Jesús manifestó claramente su poder divino, afirmando al mismo tiempo su libertad respecto al mundo en que vivía.
Poco preocupado por la cronología, distingue algo así como 2 etapas: la actividad de Jesús en Galilea y una misión en Jerusalén antes de su pasión. Mateo, como dice San Ireneo, escribió su evangelio para los hebreos, es decir, para los judíos de Palestina que se habían convertido a Cristo. Resalta la figura de Jesús como el Maestro, el que trae la sabiduría definitiva, presente ya en la Escritura. A lo largo de su evangelio se va viendo la vida de una comunidad, la vida de la Iglesia, cuya misión es mostrar desde el momento presente que el reino de los cielos está más allá. Desarrolla su catequesis alternando metódicamente los hechos y las palabras de Jesús. Pone una especie de introducción llena de imágenes que son los relatos de la infancia de Jesús. Lucas sigue el mismo plan que Marcos, pero entre las 2 etapas intercala el largo relato de un viaje de Jesús a Jerusalén, en el que ubica gran parte de los dichos de Jesús que también los narra Mateo, pero integrados a lo largo de su evangelio. Lucas escribió para los griegos, por lo que no reprodujo numerosos detalles ligados a las leyes y costumbres judías que no habrían entendido sus lectores. Como buen griego, suprime las repeticiones que tanto gustaban a los judíos y cuyo ritmo nos conservó Mateo. Al igual que Mateo, Lucas tiene su propia introducción con episodios de la infancia de Jesús y también su propia conclusión. El Evangelio de Juan deja entrever fragmentos de un antiguo texto, tan simple como el de Marcos. Las acciones de Jesús ocuparían en él más lugar que su enseñanza. Tal vez habría estado dirigido a las comunidades cristianas de Samaria, ya que estaba escrito en arameo, pero basándose en esto, Juan elaboró los largos discursos de Jesús en los que nos presenta la salvación, una transformación del hombre que renovará la creación. A lo largo de todo su evangelio se manifiesta el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como la comunión íntima de Dios con los hombres a través de la vida comunitaria y de los sacramentos de la Iglesia. Este evangelio fue publicado tan solo después de la muerte de Juan, alrededor del año 95. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se complementan, pues para revelarnos el verdadero rostro de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, alternando la narración de los acontecimientos con la exposición de sus enseñanzas. Estos evangelistas nos muestran cómo Jesús, a través de su comportamiento humano, manifestó su divinidad. Su vida es el signo privilegiado por el que Dios quiso darse a conocer a los hombres, mediante alusiones, a menudo muy discretas pero precisas, al mensaje del Antiguo Testamento. Estos 3 evangelistas señalan cómo Jesús cumplió ese Antiguo Testamento. Juan, muy en especial, nos lleva a la contemplación de la persona de Jesús. Nos muestra así los fundamentos y las formas de la auténtica experiencia cristiana. Gracias por escuchar. Hasta aquí llega la tercera parte. Luego continuaremos con la última parte de la introducción al Nuevo Testamento y seguido iniciaremos con Mateo. Que tengas un feliz día. Bendiciones.